Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a prepararnos para el estudio del libro Disfrute de la vida. Y en esta semana, estudiaremos el capítulo 4, párrafos 9 al 12, y el recuadro. Así que, vamos a comenzar. Pregunta 9 al 11, parte A. ¿Cómo reaccionaron las autoridades judías al enterarse de lo que estaban predicando Pedro y Juan? Las autoridades judías reaccionaron con molestia al enterarse de que Pedro y Juan predicaban abiertamente sobre la resurrección de Jesús, llenos de odio. Los saduceos, que tenían mucho poder político y apoyaban a Roma, metieron a Pedro y a Juan en la cárcel y los llevaron ante los jueces del Tribunal Supremo Judío. Para estos líderes arrogantes, los apóstoles eran considerados simplemente como hombres comunes y con poca educación. Debido a que no habían estudiado en ninguna escuela religiosa reconocida, por lo que no tenían derecho a enseñar en el templo. Sin embargo, los jueces se quedaron asombrados de la franqueza y seguridad con la que hablaban, ya que habían estado con Jesús, quien les había enseñado con verdadera autoridad. Y en Mateo 7, 28 al 29, se destaca que la gente quedaba asombrada por la enseñanza de Jesús, ya que él enseñaba con autoridad. A diferencia de los escribas, esta referencia nos enseña la importancia de enseñar con convicción y autoridad, basándonos en la verdad de las Escrituras y en el conocimiento profundo de las enseñanzas de Jesús. Así que este ejemplo nos anima a seguir el modelo de enseñanza de Jesús al comunicar nuestras creencias con firmeza y claridad. Pregunta 9 al 11, parte B. ¿A qué estaban decididos los apóstoles? Los apóstoles Pedro y Juan estaban decididos a no dejar de hablar de las cosas que habían visto y oído, a pesar de las órdenes del Tribunal Supremo Judío de dejar de predicar. Y algo interesante es que, en aquella sociedad, las órdenes del Tribunal Supremo Judío tenían mucho peso. De hecho, este mismo tribunal dictó la sentencia de muerte contra Jesús. Aún así, Pedro y Juan no se dejaron intimidar y estaban decididos a seguir predicando. El sumo sacerdote y los sacerdotes principales. ¿Qué rol tenía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era el representante principal del pueblo ante Dios y también desempeñaba el papel de presidente del Sanedrín, que era el tribunal supremo y legislativo judío. Este líder religioso tenía una posición de gran importancia en la sociedad judía de la época. Lo que aprendemos. La desviación del propósito original es evidente al observar cómo el cargo de sumo sacerdote, que originalmente tenía la responsabilidad de representar al pueblo ante Dios y cumplir funciones sagradas, se convirtió en un puesto de prominencia y poder. En lugar de centrarse en el servicio a Dios y a la comunidad, algunos líderes religiosos parecían estar más interesados en la distinción social y el poder político. Composición de los sacerdotes principales. Los sacerdotes principales eran figuras clave junto al sumo sacerdote. Estos incluían ex-sumos sacerdotes como Anás y otros miembros de las pocas familias privilegiadas de las que se elegían los sumos sacerdotes. Pertenecer a estas familias confería distinción y posición social. Lo que aprendemos. La lección destaca la tendencia a utilizar la posición religiosa para juzgar a los menos privilegiados en lugar de servirles. Crearon una clase superior que la utilizaron para oprimir a otros y explotar a aquellos que están en posiciones más vulnerables. Selección del sumo sacerdote.
Aunque el cargo de sumo sacerdote originalmente era de por vida según las Escrituras y lo elegía Jehová, como fue el caso de Aarón. Durante el periodo cubierto por el libro de Hechos, la selección y destitución del sumo sacerdote estaba influenciada por los gobernadores romanos y los reyes designados por Roma. Lo que aprendemos. La elección del sumo sacerdote dejó de ser un proceso basado en la voluntad divina y se convirtió en un asunto político, controlado por gobernadores romanos y reyes nombrados por Roma. Esta fusión de lo sagrado y lo político terminó con la pureza espiritual y desvió su lealtad de ser a Dios, ahora era a los hombres poderosos de su tiempo. Pregunta 12. ¿Qué le ayudará a hablar con más convicción y valentía? Para hablar con más convicción y valentía, podemos seguir el ejemplo de los apóstoles y defender nuestras creencias con seguridad y respeto. Además, podemos aprovechar los recursos que nos brinda el esclavo fiel y prudente, como la reunión Vida y Ministerio Cristianos y la información bíblica disponible en jw.org. Si hacemos uso de estos recursos, podremos hablar con más convicción y valentía, y no dejaremos que nada ni nadie nos impida hablar de las maravillosas verdades espirituales que hemos aprendido. Además, del ejemplo de Pedro y Juan aprendemos la importancia de no dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído, a pesar de la oposición o la intimidación que podamos enfrentar. También aprendemos a defender nuestras creencias con seguridad y respeto, siguiendo el ejemplo de los apóstoles al enfrentarse a las autoridades judías con valentía y convicción. Además de la valentía y convicción al defender las creencias, el ejemplo de Pedro y Juan nos enseña la importancia de mantener una actitud de respeto hacia las autoridades, a pesar de estar en desacuerdo con ellas. Su ejemplo también nos muestra la importancia de estar preparados mediante el estudio y la enseñanza de las Escrituras, lo cual nos permite hablar con convicción y autoridad. Finalmente, su ejemplo nos anima a no permitir que nada ni nadie nos impida compartir las maravillosas verdades espirituales que hemos aprendido. Bueno, esas han sido las respuestas prácticas sobre el estudio del libro de congregación de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Les mando un fuerte abrazo, y que Jehová los bendiga y proteja siempre.